Bien, mis hermanos, vamos a seguir con nuestra serie de 2 Timoteo, capítulo 1. Estamos en la parte introductoria de la carta, donde hemos visto el corazón de Pablo. Podemos ver el corazón de Pablo, el sentir de Pablo al escribir esta carta, esta última carta, antes de su muerte, antes de su partida, con un propósito específico sobre este joven pastor, joven, era considerado entre 30 y 40 años en aquel tiempo, que estaba guiando la congregación y estaba cumpliendo la tarea de seguir el legado del apóstol Pablo, de predicar el evangelio. Entonces, aquí en estos versos que vamos a leer del 11 al 14, tenemos un llamado importante. Este es el penúltimo sermón introductorio para ya ver desde el capítulo 2 lo que Pablo con fuerza quiere decirle a Timoteo y quiere encargarle que con diligencia él cumpla. Entonces dijimos que este es el último libro escrito por el apóstol Pablo antes de su partida. El tiempo de su partida estaba cercano, ya no era como en el primer encarcelamiento, que él sabía que iba a probablemente salir de la cárcel, pero ahora él entendía que el Señor lo estaba llamando a su presencia, de que pronto iba a ser martirizado. Es la tradición que Nerón lo que hizo fue decapitar al apóstol Pablo. De esa forma él murió por la causa de Cristo, por la predicación del evangelio. Entonces imaginémonos un poco esta escena, imaginémonos el corazón, y vamos a seguir con lo que hablamos la semana pasada del sentir del apóstol Pablo, de la valentía del apóstol Pablo, pero también del corazón de Timoteo. A pesar de que eran personas distintas, con personalidades distintas, Pablo, un hombre ya con experiencia, un hombre mayor de 60 años, un hombre que había servido al Señor, que había padecido mucho por la causa de Cristo, un hombre de carácter, de convicciones, que iba adelante en medio de distintas adversidades, que tuvo que sufrir muchas cosas, aún el abandono de sus propios hermanos en la fe o personas que decían ser hermanos en la fe, y comparado con un joven pastor que era un poco más tímido, un poco de una personalidad un poco más retraída quizás del apóstol Pablo, con sentimientos más temerosos en su corazón, pero aún así no dejaba de él hacer la obra del Señor, de fortalecerse en el Señor, porque hermanos, no depende de nuestra personalidad, no depende de si somos tímidos o extrovertidos la obra de Dios, sino de la obra que el Señor hace en nosotros y de las herramientas que Él nos ha dado por su gracia, del espíritu que Él nos ha dado, que no es un espíritu de cobardía, como dijimos, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, Timoteo tenía que hacer o seguir con esta gran labor del apóstol Pablo. Entonces vamos a leer y luego orar al Señor. Versículo 11 al 14. Por el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Leamos hasta el final, que vamos a ver la próxima semana 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Oremos. Padre, pedimos tu bendición. Señor, hay tanta debilidad en mí, tanta debilidad en nosotros, Señor, que somos incapaces de comunicar el mensaje de buena forma, de transmitirlo, si tú no estás con nosotros. Señor, ayúdanos, por favor. Ten misericordia de mi debilidad. Ayúdame a comunicar tu palabra con verdad, con fidelidad, Señor, y prepara nuestros corazones para recibirla, para ser confortados, Señor, por ella, y que, Señor, podamos salir el día de hoy edificados, gozosos, por la obra que tú has hecho y por la labor también que nos has encomendado. Danos valentía, danos gracia para poder llevar tu mensaje
a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, entonces ya hemos hablado del contexto, como decía, del carácter de Pablo, de Timoteo, de la difícil tarea que tenía cada uno de ellos, de la difícil labor en el contexto en el que estaban, donde ser cristiano probablemente te costaba persecución, te podía costar la vida, te costaba cárcel. Y nos podemos poner en el contexto y decir, ¿qué haríamos nosotros si socialmente recibiéramos persecución? Si el hecho de venir a este culto nos costara cárcel o multas o cualquier tipo de persecución, ¿estaríamos el mismo número, la misma cantidad, escuchando la palabra del Señor? Entonces imagínense un poco la escena. Pablo, ese gigante de la fe, ese hombre que plantó iglesias, que predicó por muchos lugares, que en medio de ciudades paganas él se atrevió a hablar del evangelio, que enfrentó naufragios, dice la palabra, azotes, lo apedrearon en unas ocasiones, y ahora, aparte, está en la mazmorra ahí, siendo apresado, húmeda, oscura, probablemente propenso a enfermedades, y ahí sabiendo que va a morir pronto, que ya no le queda más expectativa de vida. Y me decía, ¿qué futuro prometedor le da el Señor al apóstol Pablo? De hecho, cuando él es llamado, si usted recuerda ahí en Hechos capítulo 9, cuando él se convierte, cuando iba camino a Damasco, y el Señor después le habla a Ananías, el que lo bautizó, dice que Dios le dice a Ananías que el apóstol Pablo se había convertido, le cuenta la obra que el Señor había hecho ahí, y le dice, porque instrumento me es útil, me es este, porque va a ir delante de reyes y sacerdotes, va a predicar el evangelio. Luego dice, porque yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense, en el principio de su ministerio ya tenía este llamado. Imagínense si el Señor le dijera a usted, te llamo ahora para que tú me sirvas y yo te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por mí. Entonces el apóstol Pablo tuvo una vida de cárceles, de azotes, de naufragio, de prisión, y ahora estaba esperando la muerte. Y no vemos a Pablo ensimismado, como dijimos la semana anterior, compadecerse. No lo vemos diciendo a Dios, Timoteo, por favor, ruega por mí para no desfallecer, sino que le dice a Timoteo, guarda el depósito. Timoteo, te encarezco que tú hagas la obra de Dios, que guardes ese depósito que nos ha sido encomendado. No se está lamentando, el apóstol Pablo está dando órdenes necesarias para seguir la labor de predicar el evangelio. Hermanos, hoy estamos tiempos, ¿cierto? Y se denomina a la generación moderna la generación de cristal. Pero créame, déjame decirte que no es algo que vemos solo en jóvenes, sino vemos en personas también mayores, donde nos estamos lamentando por todo, donde todo es pobrecito de mí, donde nadie me miró, nadie me saludó, nadie me llamó, nadie me dijo esto, nadie me dijo lo otro. Y no somos una generación sólida, fuerte, madura, como la generación de cristianos del pasado. Pablo no se está lamentando por él, no se está lamentando por lo que le acontecía, él está dando órdenes necesarias para seguir la labor de predicar el evangelio, porque eso era lo que importaba más que cualquier cosa. Lo hemos dicho una y otra vez, los hombres vamos y venimos. Estamos también en un tiempo donde muchas veces admiramos a las personas, ponemos al hombre, ¿cierto?, en un lugar así de admiración excesiva. De idolatría incluso en algunos casos, y no pasa no solo en círculos pentecostales, pasa en círculos reformados, donde ponemos a los iglesias youtubers o a los que están ahí como los admirables cuando ni siquiera conocemos su vida, cuando ni siquiera conocemos cómo ellos viven. Pero hermano, déjame decirte que los hombres vamos y venimos, esos hombres pasan también, un día van a morir. Hemos conocido la muerte de varios, de John MacArthur, de Buddy Buchan, que eran hombres connotados en la teología que partieron. Pero la palabra de Dios debe seguir siendo predicada. El nombre de Dios debe seguir siendo glorificado. Y eso es lo que importa.
Entonces, ¿qué es este depósito que Pablo le manda a Timoteo a guardar? Ese depósito no es dinero, no es la cuenta bancaria del apóstol Pablo, no es un edificio, no es un programa, no dice, guárdame este programa que es mío, es mi invención, esto te va a funcionar en cualquier iglesia donde tú vayas. No es eso, hermano, no es un programa de ministerio, es el evangelio puro, es la sana doctrina, es la verdad, es el tesoro que ha sido puesto en vasos de barro, dice la Escritura. Eso es el buen depósito que Timoteo debía guardar y preservar, porque es el tesoro más valioso que la iglesia ha recibido, es el tesoro más valioso que tú y yo hemos recibido, su palabra, su evangelio. Y hoy, en el año 2026, en el año en el cual nosotros vivimos, en medio de esta generación que muchas veces se avergüenza del evangelio, Dios nos está diciendo también a nosotros, guarda ese buen depósito, guarda este depósito que nos ha sido encomendado, porque no es una verdad dada solamente para Timoteo, sino para todos nosotros, para toda la iglesia, porque lo aprendimos en la primera carta, que la iglesia es columna y sostén, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que debe sostener, guardar la verdad del evangelio, y no puede desviarse de él. La iglesia que se desvía del evangelio es la iglesia que perece. Es la iglesia que va a la decadencia, porque pierde lo más valioso que le ha sido encomendado. En el versículo 11, nosotros vemos el llamado que se le hace al apóstol Pablo, que es un llamado que se nos ha hecho a nosotros también, un llamado eterno, un llamado según el propósito eterno. ¿Recuerdan el verso 9 que vimos la semana pasada cuando Pablo dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, lo que Él había establecido desde la eternidad y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Y Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, hay algo aquí profundo, hay algo también humillante para nosotros, pero al mismo tiempo glorioso. El apóstol Pablo dice aquí, yo fui constituido. Él no se autoconstituyó. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con aquellas gente o grupos que se hacen llamar iglesias, que se autodenominan pastores, que se autoforman sin la autoridad de otra iglesia. Porque no somos nosotros los que constituimos hombres, no somos nosotros lo que nos autollamamos o autoordenamos, es Dios quien constituye a través de sus iglesias. Iglesias se reproducen, iglesias se multiplican, iglesias forman iglesias. No hay espacio para la autosuficiencia. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos capacita, Dios es el que pone hombres en el ministerio. No es un ministerio, no es una labor basada en logros personales, en hacer carrera, ¿cierto? Como en la empresa. No, es un llamado divino, es una vocación. El ministerio y el servicio al cual Dios nos ha llamado. Entonces Pablo no se presenta como aquel que escaló posiciones espirituales para llegar donde estaba, sino como alguien que fue tomado y apartado por el Señor. Yo fui constituido predicador y apóstol, y colocado ahí, puesto ahí por la mano soberana de Dios. ¿Recuerdan en Hechos, no recuerdo si 13 o 16, 13 creo que es, cuando el Espíritu Santo dijo, ahí la persona del Espíritu Santo hablando, para que veamos que es una deidad y un ser personal. Dios, el Espíritu Santo, hablando, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. El Espíritu Santo tomó y apartó para la obra del ministerio. Cuando nosotros, si hablamos del ministerio pastoral, aquí vamos a hablar de la vocación en general, del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, pero si hablamos del ministerio pastoral, no somos nosotros los que elegimos pastores y diáconos cuando nos toque elegir. Es Dios quien elige. Lo que hace la iglesia a través de su voto, del gobierno congregacional, es reconocer a quienes Dios ha dado. Reconocer esos dones que Dios ha dado. Reconocer los que Dios ha llamado para esa labor del ministerio. Pero el que elige, el que constituye, es Dios. Y esa constitución la confirma Dios a través de su iglesia. A través de su iglesia.
Entonces, eso cambia completamente nuestra perspectiva. Porque tu vida en el servicio al Señor no es producto, hermanos, o el ministerio que Dios te ha dado no es producto de decisiones personales que decidiste más inteligentemente, como lo vemos en la vida, ¿cierto? Nos fue bien o nos fue mal porque decidimos más inteligentemente en qué estudié, en qué trabajé, en qué aprendí. No depende de tus mejores momentos. Como la gente dice, estoy en mi mejor momento hoy día en la vida. No depende de eso, sino depende del propósito eterno. Fuimos llamados con un llamamiento santo. Fuimos llamados con un llamamiento que es desde la eternidad. Y Pablo dice, yo fui constituido. Hermano, Pablo iba camino a Damasco a matar a los cristianos, a encarcelarlos, a perseguirlos. Ese era su propósito. Pero Dios tenía otro propósito eterno con él. Cambió al apóstol Pablo y lo llamó para servirle. No depende de la carrera que construimos, depende de la obra de Dios y del propósito de Dios con cada uno de nosotros. Cuando el Señor te llamó, no solo te salvó del pecado, sino también despertó en nosotros un fuego, puso en nosotros a su Santo Espíritu un anhelo, una inclinación también hacia Él, cambió nuestros afectos. Ahora nosotros amamos a Dios, queremos servirle a Él. Y tal vez recuerdas tú cuando te convertiste, y te invito a recordar esos momentos de tu conversión, porque yo creo que fueron muy similares en todos nosotros, porque la obra de Dios es la misma en todos, independientemente de la circunstancia en la cual Él nos llamó, la obra de Dios es igual en todos nosotros. La obra de salvación es la misma en todos. Pero quizás recuerdas esos primeros días cuando había un gozo sencillo, una pasión genuina en tu corazón por servir al Señor, donde tú, a pesar de que no sabías nada, a pesar de que aún estabas recién enterándote de cosas y conociendo la Escritura, conociendo más al Señor, había un deseo de servirle, un deseo de agradarle sin reserva. Estabas dispuesto a todo por Él porque algo había cambiado en tu interior, algo había cambiado en tu ser. No necesitabas tú grandes explicaciones, no necesitabas entrar en discusiones. Tú querías servir al Señor. Veías todo bueno, todo lindo, todo hermoso, porque el gozo del Señor te hacía verlo así. Y querías conocerle, y querías entregarlo todo. Y querías servirle. Pero con el tiempo, a veces ese fuego comienza a cubrirse de cenizas, comienza a apagarse, comienza a menguar. Responsabilidades, temores llenan el corazón, desánimos, pecados, decepciones. Comienzan a apagar el fuego de tu corazón, comparaciones incluso, pecados que enfrían el alma, porque todo es producto del pecado finalmente, y el pecado que enfría el alma, que enfría el corazón, y comenzamos a acostumbrarnos a estar apagados, a estar poco encendidos por el Señor. Pero hermanos, el llamado del Señor no cambia. Él nos ha llamado y nos ha puesto ahí en nuestro corazón a su Espíritu, y nos ha llamado con un propósito que es eterno, que no se desgasta, que no envejece, que está ahí en el corazón. Él no nos llama por accidente. Él no se equivoca. Entonces piensa esto. El mismo Dios, quiero decir con todo eso, que el mismo Dios que constituyó al apóstol Pablo como apóstol, también ha obrado en tu vida con un deseo, con una intención, con un propósito, con un llamado. La pregunta es, ¿cuál es ese llamado que Dios te ha hecho a ti para servirle? No eres un espectador simplemente en su historia. No eres llamado simplemente a sentarte el domingo, a escuchar la palabra y de lunes a sábado olvidarte de tus hermanos, olvidarte de la iglesia, olvidarte de servir. Eres parte de su obra. Quizás no con el mismo rol, algunos Dios los llamó para el ministerio, algunos constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, dice la Biblia, con el fin de perfeccionar a los santos, pero a los santos los perfecciona también para hacer la obra del ministerio, dice. Esos dones que Dios ha dado de la enseñanza, de la palabra en la iglesia, son para perfeccionar a los santos, para que los santos, dice Efesios 4, hagan la obra del ministerio. O sea, no es el mismo rol, pero sí es la misma certeza, el mismo llamado. Ha sido puesto en un lugar para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios.
Entonces la pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué quiero hacer con mi vida, sino para qué fui llamado, para qué Dios me llamó, qué Dios quiere que haga. Y también pregúntate si llevas tiempo en el Señor. ¿Por qué eso que Dios había puesto en tu corazón en un momento se apagó? Dejaste que se apagara. Entonces quizás es momento de volvernos a Él. No a algo nuevo, sino volvernos a lo que ya sabías. Volver a ese primer amor, a esa sensibilidad, a que Dios sea tu mayor amor, a que Dios sea lo más grande en tu vida, a estar nuevamente sensibles a la voz de Dios, a esa disposición que antes tenías de servirle. ¿Cierto? Todos teníamos la disposición. Yo cuando no era pastor también. Y aún quiero hacerlo. Pero cuando no era pastor yo decía, si me mandan a la barrera ya voy a estar. Eso quiero. Con tal de que eso glorifique a Dios. Y no estoy menospreciando el hecho de barrer porque es muy necesario. Pero aún de las labores más pequeñas o menos vistas dentro de la iglesia son necesarias. Y son un llamado del Señor. Pero a veces nos comenzamos a llenar de orgullo, de insensibilidad en nuestro corazón y perdemos esa disposición de servir, ese deseo de servir, no entendiendo que fuimos llamados, constituidos por Dios para hacer una labor. Entonces debemos volver a decir al Señor con un corazón sincero, Señor, aquí estoy, ponme donde tú quieras, haz conmigo lo que quieras, dime dónde debo servir, qué es lo que debo hacer para glorificar tu nombre. Quita el orgullo de mi corazón. Y permíteme servirte porque es un privilegio, hermano, servir. Entonces, cuando entiendes tú que fuiste constituido por Dios, tú entiendes el propósito de tu vida. Entiendes que fuiste creado para la gloria de Dios y comienzas a vivir respondiendo a ese llamado. Viviendo de acuerdo a ese llamado que Dios te ha hecho. No todos son apóstoles. Bueno, los apóstoles ya no existen, era un don que venía con la iglesia apostólica hasta poner el fundamento, y hoy ya no tenemos apóstoles, pero cada hijo de Dios tiene un llamado, algunos al ministerio, algunos a servir en algún área, todos a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas de salvación. El ser padre, el ser madre, el ser hijo es un llamado de Dios también. Debemos cumplir. Si Dios te ha dado hijos, te los ha dado con un propósito. Es un llamado que el Señor nos ha hecho. Debemos cumplir con diligencia, debemos glorificarle a Él en ese llamado. Entonces, miremos a nuestro alrededor. Hay hermanos y hermanas que han sido constituidos por Dios con un llamado para predicar el Evangelio primeramente en sus trabajos. Somos llamados a predicar el Evangelio en los trabajos, en las familias, en las universidades. Los que están en la universidad están con un propósito, no simplemente estudiar una carrera, glorificar a Dios primeramente, hablar de Cristo. Entonces somos llamados, así como el apóstol Pablo también lo fue. Entonces, hermanos, debemos despertar, porque muchas veces estamos durmiendo espiritualmente y estamos fríos y entender que no estamos aquí por casualidad. Dios nos llamó a nosotros con un propósito eterno, con un propósito de hacer su voluntad y de vivir para su gloria. Y cuando entendemos esto, ya no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para nuestros deseos, sino que comenzamos a vivir para la gloria de Dios. Ya no nos escondemos, ya no nos decimos no soy capaz, o no quiero, o no estoy dispuesto, sino que comienzo a vivir para la gloria de Dios, porque el que te llama también te equipa, te capacita para vivir para Él. Él nos ha dado dones, talentos, gracia, fuerza para poder servirle. Por lo tanto, Él nos equipa con todo lo que nosotros necesitamos para servirle. ¿Estás viviendo de acuerdo a tu llamado? Bueno, Pablo había vivido su vida de acuerdo a su llamado. Muchos años predicando el Evangelio, muchos años cumpliendo su ministerio. Pero muchas veces nosotros vivimos como cristianos de fin de semana, cristianos de domingo. Versículo 12. Aquí está el propósito de por qué Pablo vivía su vida como la vivía.
Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, qué palabras, hermanos, más poderosas. Pablo está sufriendo. Pablo está literalmente en la cárcel. Está encadenado. Su ministerio, si lo vemos desde el punto de vista humano, parece un fracaso. Si ponemos un analista que analice la vida del apóstol Pablo desde fuera, de una perspectiva humana, vamos a decir, fue un fracaso. Él sufrió, él naufragó, a él lo apedrearon y él ahora está encarcelado y va a morir. Sus amigos lo abandonaron, dice más abajo, en los textos que leímos. Sus amigos los abandonaron, pero aún así él declara, yo no me avergüenzo. Él no se retracta, él no dice, ¿por qué perdí tanto tiempo? Mira dónde estoy ahora. ¿De qué sirvió servir al Señor? No. Él dice, yo no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? ¿Por qué no temía? ¿Por qué estaba fortalecido aún en medio de la adversidad? A pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, ¿por qué estaba fortalecido? Él dice, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, mire, note la seguridad, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, estaba confiado en las promesas de Dios, estaba aferrados en las promesas de Dios. El otro día cantamos, creo que el jueves, una canción que decía, por fe, cuando cantamos por fe, dice, sus promesas son nuestro sostén. Y bueno, las canciones que nos llaman a aferrarnos a sus promesas, el himno, todas las promesas que el Señor me ha dado son grandes, son fieles. Y hermanos, esos himnos, esos cantos dicen verdades. ¿Cuáles son las verdades que nosotros, los cristianos, nos aferramos a las promesas de Dios? Lo que nos lleva a seguir adelante son las promesas, son sus promesas, porque Él es fiel y Él va a cumplir lo que ha prometido. Pablo dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro. Me recuerda ahí en Romanos 8, él estaba seguro de la doctrina, él estaba seguro de lo que creía porque conocía a Dios, conocía la palabra. Hermanos, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos a Dios, debemos aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a lo que Él ha dicho, porque Él es fiel. Él dice en Romanos 8, por lo cual estoy seguro. Recuerda de que ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy completamente seguro, dice el apóstol Pablo, de que nada me puede separar de Dios. Y aquí dice, yo no me avergüenzo porque estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba seguro en las manos de Dios. Hermanos, a veces en medio de nuestra vida nosotros dudamos del Señor. Seguimos dudando. Sigue la incredulidad de nuestro corazón atacándonos y llevándonos a la duda, al desánimo. Muchos cristianos o personas que dicen ser cristianas se avergüenzan de ser cristianos. Se avergüenzan de hablar de Jesús en el trabajo. Yo te pregunto, los varones, los que están en un ambiente laboral, en tu trabajo, ¿saben que tú eres cristiano? ¿Saben que tú eres cristiano? Y si no, ¿por qué no lo saben? ¿Por qué lo has escondido? ¿Por qué te avergüenzas? Entonces, hermanos, a veces tenemos miedo de ser llamados fanáticos o intolerantes cuando defendemos las verdades de Dios, cuando predicamos el Evangelio. Somos temerosos, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Note, Pablo desde la cárcel se lo dice a Timoteo que está libre, que está fuera. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Quizás Pablo tenía, entre comillas, razones para estar triste, razones para estar desanimado, para estar temeroso, pero no, él estaba con la gracia de Dios en su vida con un espíritu valiente, confiando en las promesas de Dios. No porque él fuera más valiente que Timoteo, que cualquiera de nosotros, sino porque él estaba confiando en Dios. Estaba confiando en Dios. ¿Conoces a quién has creído? ¿Estás seguro? Tú puedes decir, yo estoy seguro que el Señor, en medio de la adversidad, o solo sabes cosas, sabes doctrina, solamente tienes conocimientos de ciertas cosas.
La pregunta es, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios al que sirves? Porque cuando conoces al Señor, tú puedes estar en la cárcel, puedes perder el trabajo, puedes ser perseguido, puedes estar a punto de morir, pero en medio de eso tú sigues diciendo, tal como el apóstol Pablo, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. En medio de la adversidad, el apóstol Pablo sabía a quién había creído. Hermanos, el mundo quiere que callemos. La cultura quiere que nosotros nos disculpemos por decir la verdad. Y hay iglesias que se disculpan por hablar del pecado, por hablar del infierno, por hablar de verdades que la Escritura señala. Se disculpan por creer en la verdad. Algunas iglesias han suavizado el evangelio para no ofender. Como dijo ahí el pastor MacArthur, ya la presencia del Señor, si el evangelio ofende, bueno, deja que ofenda, porque ellos han ofendido a Dios toda su vida. Entonces el evangelio ofende, porque habla del pecado, porque habla de la maldad del corazón y llama al hombre al arrepentimiento, llama al hombre a la humillación, a dejar su orgullo de lado para volverse al Señor. Entonces no debemos avergonzarnos de la verdad. No debemos avergonzarnos de predicar el evangelio con valentía, porque sabemos a quién hemos creído. Sabemos al Dios a quien servimos. ¿Recuerdan ahí, lo mencioné hace poco también, de Sadrac, Mesach y Abednego en medio del horno de fuego de la persecución por no adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado, a ese Dios falso que Nabucodonosor había levantado? Sadrac, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor, nosotros, nuestro Dios, sabemos que puede. Note el conocimiento de Dios en todo eso, esa teología que ellos tenían. Nosotros sabemos que Dios puede librarnos de tu mano, oh rey. Pero si el Señor no lo libra, sabe que no adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces tenían convicción, sabían a quién habían creído y sabían que Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Si les tocaba morir, si les tocaba padecer por la causa de Cristo, si les tocaba ser echado en ese horno de fuego ardiendo, bueno, nuestro Dios puede librarnos, puede guardarnos. Poderoso es. Como dijo Abraham, aún Dios puede resucitar de entre los muertos. Él creía que él podía resucitar a Isaac de entre los muertos porque Dios había hecho una promesa, porque Dios había prometido. Entonces, dilo fuerte en tu corazón, yo sé a quién he creído, yo estoy seguro que Él es poderoso, yo estoy seguro que Él es fiel a sus promesas, porque Él es Dios. Versículo 13. Versículo 13. Dice, retén las órdenes que Pablo le da a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra retén ahí significa agarrar con fuerza, afirmar con fuerza, no soltar, aferrarse como si tu vida dependiera de ello. Si tú estás en un precipicio, ¿cierto? Estás al borde de caerte y de pronto resbalas y te vas a agarrar de lo que sea y te vas a aferrar de tal forma que no caigas en ese precipicio y mueras. Bueno, eso es lo que significa la palabra retén aquí. Aférrate con fuerza. Aférrate con fuerza. Y forma, la palabra forma quiere decir un modelo, un patrón, un molde exacto. Un molde que no cambia, que es exacto. Y ese molde original es el Evangelio. O sea, Pablo le está diciendo, retén la forma de las sanas palabras. Retén el Evangelio tal cual ha sido predicado. Retén la palabra tal cual ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque hay muchos, desde este tiempo ya, que querían cambiar el molde. Querían cambiar la doctrina.
Quieren un evangelio más suave, más inclusivo, más moderno. Quieren un Jesús que no juzgue el pecado, que no exija santidad. Un evangelio que acepte todo. Pero Pablo dice, no, retén la forma exacta del evangelio. Retén las sanas palabras de manera exacta. Las sanas palabras, la sana doctrina, que no cambia con las modas. Que no tenemos que inventar nada nuevo. No tenemos que predicar nada nuevo. Como le he dicho en varias ocasiones, no tenemos que inventar un super programa para que esta iglesia, ¿cierto?, crezca, para que esta iglesia sea una super iglesia. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es predicar domingo a domingo la sana doctrina. Predicar domingo a domingo el evangelio, porque es lo único que transforma el alma. Es lo único que transforma el corazón. Es lo único que llama a los muertos a la vida. Es lo único que santifica a los creyentes. Tenemos que seguir llamando al arrepentimiento, tenemos que seguir predicando en contra del pecado, hablando del cielo y del infierno, hablando de Cristo, del evangelio de la gracia, del evangelio que se predica en la cruz de Cristo, que anuncia la resurrección, que habla acerca de esa resurrección que nos trae a la vida también a los creyentes, el que promete juicio y recompensa. Ese es las sanas palabras, ese es el sano evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, retén esa forma. Retén ese evangelio, porque de eso depende la vida de la iglesia. Una iglesia que cambia el evangelio va, como decía, a la decadencia. Y dice que la retengamos en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, no retenerla con rigidez fría. Hermanos, la verdad necesita amor. La verdad necesita corazones encendidos, corazones apasionados, corazones entregados por Cristo. No es una rigidez doctrinal fría. No es doctrina sin corazón. Es verdad en amor, como dice el apóstol Pablo. Es verdad con corazones encendidos por el Señor. Con fe, con confianza total en el Señor y con amor a Dios, con amor al prójimo, con amor a la iglesia, para la edificación, con amor a los perdidos, para que ellos conozcan a Cristo. De esa forma debemos retener el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Por amor a los escogidos. ¿Estás reteniendo esa forma sana del evangelio? ¿Estás viviendo una vida sana en el evangelio de Jesucristo? ¿O estamos deformando el evangelio? El mundo no necesita, hermano, un evangelio actualizado. Por mucho que nos digan, ustedes ya pasaron de moda. El mundo necesita la antigua historia. Había un hermoso himno antiguo, no sé si algunos lo conocen, que se llama Grato es decir la historia. El celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Y esa dice que es, en la última estrofa dice que es una historia antigua y sin vejez. Parece al repetirla más dulce cada vez. Es una antigua historia, pero que es dulce para aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo. Entonces no necesita un evangelio actualizado. Nunca me pida, pastor, modernicémonos, porque va a recibir un no por respuesta. El mundo necesita el evangelio auténtico, la sana doctrina, la antigua historia, el mismo que Pablo predicó, el mismo que transformó el mundo entero, dice Hechos, que transformó el mundo, y el mismo que sigue transformando nuestras vidas hoy. El mismo evangelio, con amor, con pasión, con verdad. Versículo 14. Guarda, aquí está un mandamiento importante, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aquí está una clave práctica. Tenemos que guardar toda la verdad, todo el evangelio, pero no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos, es imposible. El depósito es demasiado valioso. Ese depósito es demasiado grande para nosotros. El enemigo es demasiado astuto.
Nuestras fuerzas son demasiado débiles para guardarlo nosotros. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos es el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en nosotros. El mismo Espíritu que llenó de poder, empoderó a los apóstoles en el día de Pentecostés para predicar ese sermón, para hablar en lenguas extrañas, para que la gente pudiera entender el Evangelio. En ese momento, en el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu que sostiene a la iglesia. Hoy, el Espíritu Santo que ha sostenido a la iglesia por 2000 años en periodos de persecución terribles, donde ser cristiano te costaba la vida, es el Espíritu Santo que nos sostiene hoy. Es el Espíritu Santo que nos da poder para guardar el depósito, para guardar el Evangelio. ¿Qué significa guardar, hermanos? Ahí en el texto significa defenderlo, significa protegerlo, cuidarlo como un tesoro, como lo más valioso que nosotros podamos tener. No es solo estudiarlo, no es solo aprenderlo de memoria, sino es vivirlo, guardarlo, protegerlo y transmitirlo intacto a las siguientes generaciones, transmitirlo a nuestros hijos, transmitirlo a nuestros vecinos, transmitirlo a otra gente. Es pelear, es defenderlo cuando es atacado. Y eso es lo que dice la Escritura cuando dice Judas que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hermanos, no debemos pelear por cualquier tontera, por cualquier estupidez. Debemos pelear por lo que realmente vale la pena pelear. Las batallas debemos saber elegirlas, cuáles se deben pelear y cuáles no. Pero cuando se trata del Evangelio, hay que pelear. Cuando se trata del Evangelio, hay que pelear. Porque el depósito, el Evangelio, está bajo ataque. Pablo le dijo, hermanos, desde los tiempos bíblicos, ¿cuánto más ahora? Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién os fascinó para seguir un evangelio diferente? Es otro evangelio. Y dijo, es tan importante este evangelio, es tan importante este depósito, que si aún viene un ángel del cielo y os anuncia un evangelio distinto, ese ángel sea maldito, ese ángel sea anatema, porque este evangelio es valioso para nosotros. Y este evangelio está bajo ataque y seguirá bajo ataque desde fuera por las ideologías que lo llaman odio, discursos de odio son para ellos lo que nosotros decimos. Y va a estar bajo ataque desde fuera, pero de dentro también por falsos maestros que quieren distorsionar el evangelio. Y nos imaginamos cuántos púlpitos dentro de las iglesias cristianas hoy están gobernadas y dirigidas por falsos maestros que distorsionan el evangelio. Y a veces este evangelio está siendo atacado, y esto es de lo más peligroso también, desde nuestro propio corazón, que lo diluye con la tibieza espiritual, que diluye el evangelio con el enfriamiento espiritual. Y no lo vivimos, no lo adornamos, no lo embellecemos en nuestras vidas. Pero hermanos, Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por el Espíritu, por el poder del Espíritu, guarda este depósito. El Espíritu Santo que mora en nosotros es más poderoso que todas nuestras debilidades, que todos nuestros pecados. Es por eso que podemos vencerlos. En Él podemos vencer la tibieza espiritual. Podemos vencer el enfriamiento espiritual y avivar el fuego, como le dijo en los versos anteriores, avivar el fuego del don de Dios que fue puesto en nosotros. Hermanos, esto es importante. Y Pablo por eso le encarga esto a Timoteo en esta carta. Es importante porque esto afecta a las futuras generaciones. ¿Sabe qué? De nuestros hijos, o lo que crean nuestros hijos, o cómo vivan la iglesia en el futuro. Si esta iglesia permanece en el tiempo, Dios permite que permanezca en los años. ¿Sabe cómo nuestros hijos van a vivir el evangelio? De acuerdo a cómo nosotros le transmitamos ese evangelio. Si se lo traspasamos puro, sin mancha, guardamos el depósito y le encargamos que sigan predicando, hermanos, ellos van a seguir con un evangelio puro. Pero si lo distorsionamos, lo cambiamos, lo suavizamos, entonces no van a vivir ese evangelio de manera pura.
¿Estás predicando ese evangelio? ¿Estás compartiéndolo con otros? Porque ¿cómo creerán? Dice la Escritura, sin haber quien les predique. Entonces, hermanos, en conclusión, Pablo estaba a punto de morir. Pablo ya sabía que su carrera había terminado, pero no se va triste. Llegaremos ya a esos textos conmovedores al final, pero no se fue triste. Se fue victorioso porque él había guardado el depósito durante su vida. Y ahora se lo encarga a Timoteo para que guarde ese depósito. Y por eso él puede decir al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mire la convicción, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces ahora él había guardado ese depósito, había guardado la antorcha, ahora se la pasa a Timoteo para que siga la carrera. Y a través de estas palabras también nos las pasa a nosotros, para que sigamos predicando el Evangelio. La pregunta es, ¿la vas a tomar? ¿Te vas a levantar de esa tibieza espiritual para servir al Señor? Si te has estado avergonzando del Evangelio, entonces es momento de levantarse. Momento de arrepentirnos. Si hemos estado soltando ese molde de las sanas palabras, bueno, es momento de guardarlo, de volvernos a esas sanas palabras, de cuidar ese depósito, de despertar, porque conocemos a quién hemos creído. Conocemos a quién hemos creído y que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que está con su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos capacita y nos ayuda a llevar a cabo esta tarea. Él es el que nos va a guardar, el que nos va a ayudar para preservar, para perseverar. El que nos da valentía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él es el que nos llena de fe y amor para llevar a cabo este evangelio, para predicar este evangelio con fe y amor, confiando en Dios, llamando a Dios, llamando a la gente también que no tiene a Cristo. ¿Amas tú a la gente que no tiene a Jesús? ¿Te compadeces por aquellos que no conocen a Cristo? ¿O eres indiferente y te da lo mismo aquellos que no tienen al Señor, que están sin esperanza, que están en el sufrimiento y que van camino al infierno? El Señor nos ayude, hermanos, a guardar el depósito con fidelidad. Oremos.